Iniciamos grabación. Buenas tardes. Por favor, apaguen su celular y cualquier medio electrónico que pueda interrumpir el desarrollo de esta audiencia, debiendo guardar silencio mostrando el debido respeto. Preside la audiencia el ciudadano juez licenciado Eliseo Juan Hernández Villaverde, juez 15º civil de proceso oral. Por favor, todos se ponen de pie para recibirlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome el asiento, por favor. Declaro la apertura de la audiencia preliminar. Secretaria, de acuerdo, sírvase exponer los antecedentes de este asunto. Sí, señor juez. En la Ciudad de México, a las 14:14 del día 15 de noviembre del año 2016, la de la voz, licenciada Gloria Cruz Estrada, secretaria de acuerdos adscrita al juzgado 15º civil de proceso oral, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar señalada en el auto de fecha 28 de octubre del año en curso, en el expediente registrado con el número 293/2016, relativo al juicio oral civil promovido por Díaz González Fernando Fortino en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, directamente y en su carácter de representante del Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, FIDEURBE, Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y Dirección General de Regularización Territorial Ciudad de México. ¿Es cuánto, señor juez? Proceda a identificar y protestar a los comparecientes. Se encuentra presente el actor ciudadano Fortino Díaz González Fernández, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector DZF-RFR 46101809H900, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Se encuentra asistido de su mandatario judicial, licenciado Miguel Ángel Guzmán Cortés, quien se identifica con cédula profesional número 1812567, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, que lo acredita como licenciado en Derecho. Se encuentra presente el apoderado de Banco Nacional de Obras, licenciado Rigoberto Vera Hernández, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número 4704996, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, que lo acredita como licenciado en Derecho. Certificación realizada por el notario 198 de esta ciudad. Se encuentra presente el apoderado del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el licenciado Salvador. Servidor. ¿Es correcto? Apoderado general de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Apoderado general ciudadano Salvador Alberto Eudave Sodi, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector EDSDSL 9101-0909H400, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Se encuentra presente el apoderado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. No, aclaro que el apoderado de Banco Nacional de Obras es el licenciado Ricardo Filadelfio García Huidobro. No, es el representante del gobierno. A ver, ¿usted quién es? A ver, ¿ustedes? Ricardo Filadelfio García Huidobro. Ricardo Filadelfio García Usted es el Huidobro. representante García. de Gobierno de la el Ciudad de gobierno. México. Licenciado García, usted viene por parte del gobierno de la Ciudad de México. Así es. Ok. Como representante del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra presente el licenciado Ricardo Filadelfio García Huidobro, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional número 4049697, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, que lo acredita como licenciado en Derecho, certificación realizada por el notario número 42 de esta ciudad. Por la Secretaría de Desarrollo Urbano se encuentra el apoderado ciudadano Salvador Alberto Eudave Sodi, quien se encuentra ya debidamente identificado,
y por Banco Nacional de Obras se encuentra presente y lo representa el licenciado Rigoberto Vera Hernández, quien ya identifiqué. Documentos de los cuales doy fe de tener a la vista. Con fundamento en el artículo 311 del Código Penal, les hago saber que los que declaran falsamente ante autoridad judicial se hacen acreedores a una pena privativa de libertad que va de 2 a 6 años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 300 unidades de cuenta de esta ciudad. Enterados de lo anterior, les pregunto, licenciado Miguel Ángel Guzmán Cortés, ¿protesta conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Ciudadano Fortino Díaz González Fernández, ¿protesta? Sí, protesto. Licenciado Ricardo Filadelfio García Huidobro, ¿protesta? Sí, protesto. Ciudadano Salvador Alberto Eudave Sodi, ¿protesta? Protesto. Licenciado Rigoberto Vera Hernández, ¿protesta? Sí, protesto. Señorías, los comparecientes han quedado debidamente identificados y protestados en términos de ley, y le hago notar que no se encuentra ningún representante del registro público de la propiedad de esta ciudad, así como tampoco de la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México. Gracias, licenciado. Licenciado Guzmán, señor Liceo Guzmán, Sí. ¿es usted? Sí. Señor Fernando, licenciados Vera, licenciado García, licenciado Eudavi. Vamos a comenzar con el desarrollo de esta audiencia preliminar. Antes de aperturar tus etapas, les voy a dar algunas instrucciones y apercibimientos. Señor Fernando, No es Fernández. Fortino Díaz González es un solo apellido y Fernández es el materno. Su nombre es Fortino. 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 Señor Fortino, voy a tratar de utilizar un lenguaje sencillo con el fin de que usted pueda entender qué está pasando en esta audiencia. Si tiene alguna duda, independientemente de la asesoría de su abogado, me lo hace saber con el fin de que yo se la aclare. Le hago notar que tanto usted como sus contrarios están compareciendo en un procedimiento oral civil. Este procedimiento oral civil se caracteriza medularmente porque la mayoría de sus trámites son orales en audiencia. Esto es muy importante que lo sepa usted como sus contrarios, ya que implica, por un lado, la obligación tanto de usted como de sus contrarios de presentarse a todas sus audiencias en forma directa o a través de representantes con las facultades suficientes. Esto también implica el hecho de que no se pueden hacer promociones o peticiones escritas. Todo tiene que ser oral en audiencia. Si ustedes me presentan alguna promoción escrita, estas se desechan de plano. Esto implica también que si no se presentan a sus audiencias, pierden cualquier derecho que deban ejercitar en la misma. ¿Estamos de acuerdo? La audiencia que vamos a celebrar hoy es una audiencia preliminar. Tiene como fin fundamental, primero, que yo limpie el procedimiento de cualquier cosa que me impida analizar el fondo de lo que se está planteando en este asunto. Después, agotar una etapa conciliatoria, es decir, tratar que ustedes, si así lo desean, pudiesen llegar a algún convenio o algún arreglo. De no lograrse, me pronunciaré sobre la admisibilidad de las pruebas que cada quien me ofreció, caso en el cual me puedo apoyar de su abogado, así como de los abogados y representantes legales de su contrario, para poder depurar el juicio. En este supuesto también señalaré fecha para una segunda audiencia que llamamos audiencia de juicio, en la cual recibiré todas las pruebas que yo haya admitido de todas las partes, escucharé los alegatos que oralmente deben realizar y en la misma audiencia emitiré la sentencia definitiva. Por lo cual también es muy importante su presencia, ya que explico la resolución y les entrego una copia de la misma en ese mismo momento. ¿Estamos de acuerdo? Le hago notar tanto a usted como a sus contrarios que todos los trámites procesales son gratuitos, por lo que queda prohibido dar dádivas por cualquier trámite. ¿Estamos? Muy bien, sí. Licenciado Guzmán, licenciado Vera, licenciado García, licenciado Edavi, les recuerdo a todos que estas audiencias las llevamos por etapas procesales y principio de preclusión. En esos términos, si ustedes desean ejercer algún derecho, deben hacerlo en la etapa que corresponda, levantándome oportunamente la mano, ya que una vez que cierre la etapa, pierden cualquier derecho que debieron ejercitar en la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Establecido lo anterior, antes de aperturar la etapa, nada más quiero que me queden claras el carácter con el que me está compareciendo. Licenciado Vera, usted viene por parte de Banobras. Licenciado García, usted viene como representante de la ciudad del gobierno de la Ciudad de México. Así es. ¿Nada más del gobierno de la Ciudad de México o también de las demás codemandantes? Del fideicomiso. Así es. Viene entonces tanto representando al gobierno de la ciudad como al fideicomiso. ¿Así lo entiendo? Sí. ¿Sí? Licenciado Eravi, usted viene en representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así es, señor.
Entonces, como me lo dijo mi secretario de Acuerdos, no está representando ninguno la Dirección de Regulación Territorial ni el Registro Público de la Propiedad. Así es. ¿Estoy en lo cierto? Digo esto para que me quede perfectamente claro. ¿Sí? Sí. Bueno. En esos términos, aperturo la etapa de depuración del procedimiento. Antes de pronunciarme sobre la legitimación procesal, es decir, sobre el carácter con el que están ustedes compareciendo a juicio, que es parte de lo de esta etapa, licenciado García, le doy el uso de la palabra, ya que al momento de contestar la demanda a nombre del fideicomiso, se le estableció el hecho de que las manifestaciones en relación a la representación que ostenta el Gobierno de la Ciudad de México respecto de este fideicomiso, me las expresara en esta audiencia y si es necesario me exhiba cualquier documento. Esto en razón de que, como usted lo pudo ver en el acuerdo escrito que lleva en el expediente, se le reconoció ese carácter en forma preventiva con el fin de privilegiar la resolución pronta del asunto, pero en el entendido de que en esta audiencia usted me tendría que hacer cualquier manifestación, o en su caso exhibirme documentos para acreditar ese carácter. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque recuerden que en estos juicios orales existe un principio de contradicción en el cual debo de escuchar a ambas partes y dada la naturaleza del procedimiento, cuando lo previne para que me actee ese carácter, usted me hizo diversas manifestaciones con base a los argumentos y pruebas que hizo referencia a ellos, pero en ese momento en forma escrita yo ya no le podía dar el uso de la palabra a su contrario, darle vista, porque rompería el principio de oralidad y contradicción. Por ese motivo le doy el uso de la palabra para que me justifique ese carácter, que incluso ahorita usted me reiteró, y una vez que lo haga escucharé su contraparte y resolveré la legitimación de todos ustedes. Lo escucho, licenciado García. En este acto, toda vez que representamos los intereses patrimoniales y como es un fideicomiso, representamos ahora sí el interés del gobierno del Distrito Federal. Por lo tanto, tenemos que defender los intereses del gobierno. Ahora, usted, licenciado García, se está ostentando, repito, como representante del gobierno de la Ciudad de México y del fideicomiso. Sin embargo, lo que creo es que me acredite, la idea es que me justifique el carácter en ambos casos. ¿Por qué se lo indico? Porque la contestación de demanda que yo tengo me lo está suscribiendo otra persona. ¿Sí me estoy explicando, licenciado? Así es. Entonces, requiero por eso le di uso de la palabra para esas situaciones. Requiero que me lo justifique. Muy bien. Lo sigo escuchando, abogado. La persona que me contestó la demanda a nombre del Gobierno de la Ciudad de México es el licenciado Marco Antonio Rosas de la Vega. A usted todavía no lo tengo reconocido como apoderado legal. Es precisamente lo que quiero que usted me justifique, tanto por el lado del Gobierno de la Ciudad de México por sí mismo, como la representación que usted me argumentó, o que su representada me argumentó al momento de contestar la demanda también a nombre del fideicomiso. También la suscribió el mismo licenciado Marco Antonio Rosas de la Vega. Muy bien. En esta exhibo copia certificada, en el cual acredito mi personalidad como apoderado Se lo sigo escuchando. del gobierno de la Ciudad de México, la cual es con el número 1698 de fecha 25 de septiembre del 2013, con la cual me da las facultades como apoderado del gobierno de la Ciudad de México para defender los intereses de la Ciudad de México. ¿Sería todo? Eso sería todo. Secretario de Acuerdos, sírvase a recibir ese documento. Gracias. Licenciado Vera, usted ya tiene reconocido el carácter de apoderado legal. ¿Algo que manifestar en relación a lo que ya escuchó de su colitigante? ¿Quiere tener a la vista este documento? No, no, no. ¿No? No, gracias. En lo que se refiere a usted, licenciado Edavi, ¿algo que manifestar en relación al argumento que expuso su colitigante? No es necesario. Quiero verificar si usted fue quien suscribió la contestación de demanda y que ya tiene reconocido su carácter de representante legal de la Secretaría. En mi caso, su señoría, mi poder obra a foja 75 y la personalidad que tengo como apoderado se tiene reconocida mediante auto de 18 de octubre del año en curso. La persona que le reconoció el carácter de apoderado legal de la Secretaría
es a Isidoro Rendón Vázquez, que es el que suscribió la demanda. Exactamente. Usted lo tengo autorizado solamente en términos del 112, no como apoderado. Si usted me va a acreditar, además del carácter de mandatario judicial, el carácter de apoderado, es por lo que quiero que me... Le estoy dando luz a la palabra, por lo que quiero que me manifieste. Sí, bueno, en este acto solicito se me tenga reconocido como apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos del poder en copia certificada exhibido mediante escrito de contestación a la demanda, mismo que obra foja 75, y también tomando en consideración que mediante auto de fecha 18 de octubre, esa calidad se me ha reconocido como apoderado de dicha dependencia del gobierno. ¿Sería todo? Sería todo, señor. Bueno. Licenciado Guzmán, le voy a dar el uso de la palabra con las exposiciones que ya escuchó de sus contrapartes. Le voy a poner a la vista incluso este documento. Supongo que tiene su expediente. Si requiere de que yo le preste el mío, me lo hace saber. Secretaria de Acuerdos, auxílieme. Sí, señor. Necesita el expediente. Sí, señoría, voy a hacer una manifestación. Lo escucho. Que una vez que me ha dado vista con el documento que consiste en una gaceta oficial del Distrito Federal certificada de 25 de septiembre del 2013, en lo que a su parte conducente corresponde, donde se hace designación y revocación de servidores públicos que son apoderados del gobierno del Distrito Federal o de Ciudad de México. Y en relación al auto de 18 de octubre del año en curso, en el cual su señoría le hizo preventivamente la aceptación de contestación de la demanda a Fideurbe, que es el fideicomiso de interés social para el representante del fideicomiso de interés social para el desarrollo urbano, he de manifestarse que con esta designación y con las facultades de apoderado de la Ciudad de México, no son suficientes y no acreditan las facultades y atribuciones para representar al fideicomiso demandado, ya que los fideicomisos tienen personalidad y patrimonio propios y por correspondiente tienen un comité de administración que designa a sus representantes legales. Entonces, como su señoría había señalado preventivamente el reconocimiento de la personalidad en la forma en que él contesta la demanda, como apoderado del gobierno del Distrito Federal, se considera que no se acredita fehacientemente la personería para hacer ello y su señoría proceda como asimismo lo señaló en el acuerdo, en el sentido de que con los elementos que están en el expediente acordará lo que corresponde con la legitimación de esa parte. ¿Sería todo? Sí, esto. Secretaria de Acuerdos, hágame llegar el documento. Licenciado García, ¿me repite su nombre completo, por favor? Ricardo Filadelfio García Huidobro. Voy a proceder lo conducente a la legitimación procesal de todas las partes, conjuntamente en el estudio de la legitimación que haré en esta misma etapa. En esos términos, señor Fortino, usted comparece a este juicio por propio derecho y hasta este momento no tengo desmentido el hecho de que usted es una persona que goza de toda la capacidad para ejercer directamente sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, le reconozco el carácter de actor por propio derecho en este procedimiento. En lo que se refiere a los demandados, procederé a hacer el pronunciamiento sobre la legitimación que ostentan en el orden que ya ustedes fueron contestando la demanda en el expediente. En este caso, el Registro Público de la Propiedad del Comercio, aún ausente en esta audiencia, compareció al presente juicio a través de la licenciada Blanca García Camacho.
Ella me acreditó plenamente el carácter de representante legal de dicho registro, ya que me exhibió copias certificadas del nombramiento del director de este organismo, así como a su vez del poder que éste otorgó a favor de ella para representar a dicho registro. Esto en razón de que, atendiendo a las leyes vigentes en el gobierno de la Ciudad de México, corresponde a ella precisamente al director la representación del registro y a su vez la facultad para otorgar poderes. De tal manera que le reconozco a Blanca García Camacho el carácter de representante legal de la codemandada Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En lo que se refiere al codemandado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, que comparece en este momento a través de su apoderado, el licenciado Edave, compareció el presente juicio suscribiendo la contestación de demanda a través de Isidro Rendón Vázquez y a través de su apoderado aquí presente. Ambos también me acreditaron el carácter de representantes legales de esta Secretaría a través del nombramiento del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que obra en copia certificada y quien a su vez en ejercicio de sus facultades delegó la representación a favor del que suscribió la contestación a la demanda y del compareciente. De tal forma de que también le reconozco a ambos el carácter de representantes legales de la Secretaría ya referida. En lo que se refiere al codemandado, la Dirección General de Regulación Territorial, aún ausente, también compareció al presente juicio a través de la maestra Alfa Eliana González Magallanes, quien me acreditó las facultades de representación a través del nombramiento que hizo el gobierno de la Ciudad de México en su favor y que además goza en términos de ley de la representación de esta dirección, de tal forma de que aun cuando está ausente en esta audiencia, en este momento también le reconozco el carácter de representante legal de dicha dirección a la maestra Alfa Eliana González Magallanes. Por lo que se refiere al codemandado Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Sociedad Nacional de Crédito y Institución de Banca de Desarrollo, compareció al presente juicio a través de su apoderada Braulio Mazanegue Rodríguez, así como aquí el compareciente, el licenciado Vera. Ambos me acreditaron el carácter de representantes legales de esta institución de crédito con base a las copias certificadas que obran el expediente y que tienen pleno valor probatorio y de la cual se desprende la designación de representante legal por parte de Liliana Corso Flores en su carácter de subdirectora de este organismo y quien tiene la facultad para otorgar poderes y quien a su vez se lo otorgó a ambos. De tal forma que también le reconozco el carácter de representantes legales de la institución de crédito ya referida. En lo que se refiere al gobierno de la Ciudad de México, al contestar la demanda compareció a través de Marco Antonio Rosas de la Vega en su carácter de apoderado legal de la defensa jurídica de la administración pública. Este carácter como representante legal del gobierno de la Ciudad de México me lo acreditó a través de las copias certificadas que ya obran el expediente de la Gaceta respectiva, donde precisamente el director general de Servicios Legales les dio la facultad de representación. Debo aclarar que en ese carácter le reconozco tanto al señor Marco Antonio Rosas de la Vega como también a usted, licenciado García, con base a la copia certificada que en este momento me está exhibiendo, donde se acredita que fue precisamente designado como apoderado legal del gobierno de la Ciudad de México por parte de la Consejería Jurídica. En esos términos reconozco a ambos el carácter de representantes legales del gobierno de la Ciudad de México en este asunto. Ahora bien, en lo que se refiere a la contestación de demanda que ustedes formularon como representantes del gobierno de la Ciudad de México y con el argumento de que eso les acredita el carácter de representantes legales del fideicomiso que es demandado en este asunto, este juzgador debe hacer diversas consideraciones. Al momento de que este juzgador instruyó la etapa prepostulatoria de este procedimiento, fue muy claro en asegurarme de que se emplazara al gobierno de la Ciudad de México, no nada más en forma directa, sino en su carácter de representante legal del fideicomiso. Tan es así que ordené nuevamente que se hiciera el emplazamiento porque a mí me quedaban serias dudas de qué carácter comparecían. En su propia contestación de demanda me manifiestan que comparece en nombre del gobierno de la Ciudad de México y a prevención de este juzgador les requerí que me acreditaran por qué motivo, siendo representantes del gobierno de la Ciudad de México, carácter que ya les reconocí, es que consideraban que también representaban al fideicomiso de interés social para el desarrollo urbano de la Ciudad de México, FIDURB. Ante ese requerimiento me desahogaron a la vista y me hicieron diversas explicaciones en las cuales, con base a la extinción de ese fideicomiso, correspondía precisamente
a la Comisión de Desarrollo Urbano y posteriormente a la Secretaría, a la Dirección General de Servicios Legales, la representación precisamente de los intereses de este fideicomiso. Y en especial me hacen el argumento en el sentido de que no se trata de un fideicomiso con personalidad jurídica, sino de un contrato. Lamentablemente esta situación de si el fideicomiso aquí demandado es una persona jurídica o es un contrato, es una cuestión que implicaría parte del estudio de fondo de este asunto. Lo cierto es que legalmente, como ustedes saben como abogados, y se lo hago notar a usted, señor Fortino, los fideicomisos pueden ser de las dos formas. Pueden ser solo un contrato o pueden ser una persona jurídica cuando se trata de fideicomisos públicos. Sin embargo, yo no me puedo pronunciar en este momento sobre si el fideicomiso de quien se está reclamando la extinción de dominio en este procedimiento es una persona jurídica o es un solo contrato. Las únicas evidencias que tengo son los argumentos que me expone el actor, que me exponen ustedes y que incluso todavía no desahogó las pruebas. Sin embargo, a este juzgador le queda perfectamente claro que ante el hecho inminente de que sea o no el fideicomiso demandado una persona, una institución con personal jurídica propia, o sea un contrato, lo cierto es que sí le corresponde al gobierno de la Ciudad de México defender los intereses de estos organismos desconcentrados o fideicomisos públicos en el caso de que ya se hayan extinguido, que es parte del argumento que me están exponiendo en el desahogo de la vista. En esos términos, este juzgador considera de que con base a ese argumento de que el fideicomiso se ha extinguido, lo cual no implica que estoy prejuzgando sobre el fondo del asunto, de momento no existe impedimento para que yo le reconozca el carácter de representante legal a usted como parte del gobierno de la Ciudad de México de dicho fideicomiso, en el entendido de que si este fideicomiso tiene una persona jurídica propia o no, o se trata de un contrato, y si se ha extinguido o no, es algo que voy a analizar hasta la sentencia definitiva, y el gobierno de la Ciudad de México deberá asumir las consecuencias jurídicas de no haber hecho las precisiones correspondientes o no aportarme los elementos de prueba suficientes para yo resolver esta situación, independientemente de cómo esté postulado el caso por parte del actor. Por lo tanto, repito, le reconozco al gobierno de la Ciudad de México y por su conducto y por conducto de la persona que suscribió la contestación de demanda del fideicomiso, el carácter de representante legal de los intereses de dicho fideicomiso, sin que esto implique, repito, prejuzgar sobre el fondo y en el entendido de que si se ha extinguido o no es persona jurídica o contrato, será algo que analice en la sentencia definitiva y con todas las precisiones que ya les expliqué. Por tanto, en esos términos queda reconocida la legitimación. Ahora bien, del estudio de las contestaciones a la demanda que cada quien me formuló, se aprecia que no me opusieron alguna excepción procesal que deba resolverse en este momento, ni existe alguna otra cuestión que deba analizarse en esta etapa. Sin embargo, voy a ordenar de forma oficiosa que se haga una aclaración, una modificación en la carátula del expediente y en el rubro. Nos hemos referido al gobierno de la Ciudad de México porque así lo dijo la parte actora en su demanda, como el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sin embargo, como ustedes saben, ya por disposición constitucional, el nombre correcto es Gobierno de la Ciudad de México. Y me queda claro que se está reconociendo ese carácter. Entonces, la modificación que voy a ordenar que se haga tanto en la carátula como en el rubro, así como en el libro de gobierno, y de lo cual deberá girarse oficio a la presidencia de este tribunal, es en el sentido de referirse a la parte demandada como Gobierno de la Ciudad de México. Y entre paréntesis la vamos a poner antes Distrito Federal, porque es la manera correcta en que tenemos que dirigirnos a ella. Esto no afecta al fondo de lo que me están planteando, porque evidentemente esto deriva de una reforma constitucional. Establecido lo anterior, al no tener alguna cuestión que tratar en esta etapa, la concluyo en este momento. Apertura ahora la etapa de conciliación. En esta etapa, señor Fortino, licenciado Guzmán, abogados, pueden ustedes agotar alguna plática conciliatoria. Me queda claro que resultaría complicado que ustedes puedan aterrizar algún posible convenio, porque en primer lugar, no tengo presente el registro público de la propiedad, así como la Dirección General de Regularización Territorial, lo cual los imposibilitaría el hecho de que puedan platicar. Y en segundo lugar, me queda claro que dada la naturaleza de las instituciones que representan, pues requieren precisamente de algún trámite o autorización para ello. Entonces, lo único que voy a hacer es exhortarlos a todos a que, si es posible en forma ética profesional, abogados, puedan ustedes intercambiar números telefónicos y poder platicar y ver la posibilidad, si así lo desean, de poder resolver esto a través de un convenio. Recuerden todos que no vienen a este juzgado a pelear, vienen a resolver un problema que no pudieron ustedes resolverlo fuera del juzgado. Y en esa forma, ustedes pueden ayudarme a resolver el problema a través de un convenio, en el cual recuerden que ahí siempre todas las partes son las ganadoras,
porque son ustedes los que establecen de qué manera quieren resolver sus diferencias. Recuerden que yo voy a continuar con el procedimiento, pero continuar con el procedimiento implica que esta resolución pueda salir a favor o en contra de alguno de ustedes, porque dependo de lo que me hayan argumentado y lo que me prueben. Sin embargo, el convenio les da como ventaja a todos, que son ustedes los que se ponen de acuerdo de qué manera quieren resolver o pueden resolver sus diferencias, y evidentemente ese convenio, aprobado por este juzgador, tiene el mismo carácter de una sentencia. ¿Me explico? Entonces yo los exhortaría que vieran eso, abogados, para que puedan aterrizar esa posible conciliación. Es costumbre de parte de este juzgador, en las audiencias de juicio, antes de entrar al desahogo de pruebas, volverlos a exhortar a un posible arreglo. Sin embargo, no podré yo hacerlo si ustedes no pueden adelantar a las pláticas, porque recuerden que en la audiencia yo emito la sentencia. Entonces, si ustedes no me ayudan a adelantar las pláticas y en ese momento quieren resolverlo, pues se puede dificultar un poco. ¿Estamos de acuerdo? Además, les recuerdo que tenemos un centro de justicia alternativa, el cual les da la posibilidad de someter sus diferencias ante un mediador. Si ustedes desean acudir a este centro de justicia, solo les pido que me lo hagan del conocimiento a fin de evitar contradicción de resoluciones. Independientemente de lo que ya les expliqué, ¿desea externar alguna propuesta, licenciado Guzmán, a nombre del señor Fortino? Mire, el planteamiento es el siguiente, su señoría. Va a ser difícil llegar a un convenio porque cada dependencia está compareciendo con un apoderado y cada dependencia tiene un jurídico, y es bien cierto lo que dice usted. Necesitan autorización de su superior para llegar a un convenio. La Dirección General de Regularización Territorial, en su contestación a la demanda, señaló que no tiene constancias de su expediente, más de que la cédula de empadronamiento, de contratación. Entonces, para ella no tiene los recibos de pago. Entonces, en cuestiones de logística de las dependencias, pues ellas siempre van a llevar el desarrollo de los procedimientos hasta que se dicte sentencia, para garantizar también su seguridad de los abogados, porque son servidores públicos. Nada más, el punto de partida es el siguiente. Esta controversia se lleva a cabo en virtud de un decreto expropiatorio que regulariza la tenencia de la tierra. El asentamiento humano era irregular. Dentro de ese procedimiento se dan muchísimos casos de que los planos manzaneros, los de lotificación están mal, se corrigen, después viene otro fideicomiso y siguen fideicomisos hasta llegar a la Dirección General de Regularización Territorial hoy, que todavía tiene así unos resabios sobre esos problemas. A partir de que se firmó el documento base de la acción, que es una escritura de compraventa con reserva de dominio, han pasado 36 años. Se firmaron el pago a 36 mensualidades. Entonces, por correspondiente, el gobierno del Distrito Federal, a través de cualquiera de sus dependencias, tuvo la acción, que dice el base de la acción, de rescindir o de demandar el cumplimiento. Entonces han pasado una cantidad de años. Bueno, abogado, lo quiero interrumpir. Sí. No es una etapa de debate, No, solo quiero escuchar. Para decir cuál es la propuesta. Vamos, ayúdeme. Sí. No necesito escuchar ahorita los argumentos. Está La bien. propuesta Entonces, concreta para que ellos sí, la puedan llevar y exponer cuál es. En base de eso, al tener un documento que cubra el pago por la parte actora, que si bien es cierto se tacha de que está inadecuado el número de lote, pero corresponde la demás papelería y vinculada a las pruebas, la petición del actor sería simplemente que le liberara, a partir de 36 años que han pasado, que le liberara la reserva de dominio, porque en la presuncional sería inadecuado que estuviéramos en una rescisión o en un cumplimiento forzoso. Entonces nada más sería que... La cancelación de la reserva de dominio, Gracias. esa sería su propuesta. Sí. ¿Algo que deseen manifestar? Voy de derecha a izquierda. Bueno, si no me desean manifestar algo, para que ustedes puedan llevarse la propuesta, No, licenciado. su señoría. No, señor. Bueno, entonces en esos términos ya queda constancia de la propuesta, y les reitero lo que ya les había explicado, a efecto de que privilegien una posible conciliación. En esos términos concluye esta etapa, sin precluir derecho alguno, ya que ustedes pueden considerar los términos que ya platicamos. Apertura la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta etapa, abogados, ustedes me ayudan, a favor de sus representados, a que su procedimiento se agilice. ¿Cómo? Celebrando entre ustedes en forma voluntaria consensos en los que defina qué hechos expuestos en su demanda o contestación existe coincidencia. Definido por ustedes en qué coinciden, es decir, lo que no está a debate, lo que no está a discusión, me ayudan a que su procedimiento se agilice, ya que evitan el hecho de tener que ofrecer pruebas reiterativas o tener que exponer interrogatorios reiterativos sobre algo donde no hay debate. ¿Me explico? Con este fin, voy a empezar de izquierda a derecha. Licenciado Vera,
A nombre de su representada, ¿tiene alguna propuesta sobre hecho no controvertido que le desee formular al actor? Sí, su señoría. Lo que pasa que en la demanda del actor demanda a mi representada en su carácter de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, pero nunca hizo especificación, ya después en el desglose de sus hechos, que se trata de la participación que tuvo mi representada, pero como fiduciario de un fideicomiso que ahora está extinto. El fideicomiso pues, es el que ya hemos hecho mención muchas veces, que es el Fideurbe. Entonces yo creo que es un hecho no controvertido que incluso la parte actora ya después en su desglose de su demanda hace referencia, que se trata de en la participación Quiero que sea más claro en su propuesta. Sí. Que se tenga como no controvertido que su representada participó pero como institución fiduciaria. Como fiduciaria del fideicomiso Fideurbe, no como Banco Nacional de Obras, como me emplazaron. Porque sí hay una diferencia muy grande entre tenerme nada más como Banobras a que se tenga muy claro ese aspecto, que es como fiduciario del fideicomiso Fideurbe. Pues, quiero que quede bien claro. Su propuesta es que quede como no controvertido que la participación de su representada es como institución fiduciaria en el fideicomiso. Exactamente. ¿Así? Exactamente. Licenciado Guzmán, ya escuchó la propuesta de su contraparte. ¿Acepta o no la misma? Sí, se acepta. Se acepta. ¿Alguna otra propuesta de su parte? No, es todo. Respecto de la institución de crédito, ¿tiene usted alguna propuesta sobre hecho no controvertido? No, o sea, lo que manifiesta el licenciado está perfecto. Ya no hay propuesta adicional. Sí, nada más quiero aclarar que cuando se hace valer esta demanda, y como se dio en el transcurso del procedimiento para admitirla y aclararla, también se mandaron a llamar a otras instituciones del gobierno del Distrito Federal para que les parara perjuicio la sentencia que se dicte. Sí, pero eso es otra cuestión. Sí, está bien, nada más. Específicamente de esto ya no tiene usted ninguna propuesta. Voy con usted, licenciado Adebe, ¿verdad? Eudave, Eudave, señoría. perdón. Eudave. Sí. Licenciado Eudave, a nombre de su representada, ¿tiene alguna propuesta? Sí, su señoría, tenemos dos propuestas con relación a los hechos no controvertidos. La primera de ellas es referir que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no tiene ningún derecho de carácter patrimonial ni de administración ni ejecución sobre el inmueble en materia de la litis, ubicado en el lote 9, manzana 384, de la calle Yobaín, Colonia Ejido de Padierna, zona urbana, delegación Tlalpan en esta ciudad. La segunda propuesta... Vamos con calma, quiero que sea propuesto uno por uno. Su primera propuesta, en síntesis, es que se tenga como no controvertido que su representada no tiene, a ver, ¿cómo me lo dijo? Derechos patrimoniales respecto del inmueble en materia de la litis. No tiene derechos patrimoniales respecto del inmueble. Así es. Licenciado Guzmán, en los términos que escuchó la propuesta de su contraparte, ¿la acepta o no? Sí, se acepta, licenciado. En estos términos queda entonces anotada la propuesta. La siguiente propuesta... La siguiente licenciado propuesta, como consecuencia de lo anterior, es que la Secretaría de Desarrollo Urbano no es causaviente del fideicomiso denominado Fideurbe, y como consecuencia de ello, no tiene responsabilidad hacia las pretensiones que está demandando el hoy actor. Esta es una etapa de fijación de acuerdos, no es para fijar derechos. La propuesta, como la está planteando, no se la puedo transmitir a su contraparte. La primera parte... Únicamente como causaviente del que no es, fideicomiso. en el sentido de que no es causaviente del fideicomiso. Que su representada no es causaviente del fideicomiso. ¿En estos términos desea que la plantee? Exactamente. Licenciado Guzmán, ¿acepta o no la propuesta? Sí, los se términos acepta, expuestos. su señoría. Se acepta. ¿Alguna propuesta? ¿Tiene alguna otra propuesta, licenciado Udave? No, sus señores, serían todas. Licenciado Guzmán, respecto de su contraparte, ¿tiene usted alguna otra propuesta que hacerle? Pues hasta que me toque mi turno, ¿va a continuar con el representante del gobierno del Distrito Federal? Yo puedo hacer ya mis propuestas sobre mis hechos. Vamos por orden. Respecto de Con la respecto Secretaría a- de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya Ninguna ninguna. más. Ahora voy con usted, licenciado García. Para que esto sea más rápido, tanto en su carácter de representante legal del gobierno de la Ciudad de México como de representante del fideicomiso, como representante del gobierno de la Ciudad de México, ¿tiene usted alguna propuesta sobre hecho no controvertido No, que hacerle a su ninguna, contraparte? Ninguna. Regreso con usted, licenciado Guzmán. Tanto al gobierno de la Ciudad de México como al fideicomiso, ¿qué propuesta les tendría? Que la propuesta sería que ya no fuese un hecho controvertido la posesión que tiene sobre el inmueble en litis la parte actora. Que se tenga como no controvertido que su cliente Que está poseyendo el el inmueble. inmueble en controversia.
Licenciado García, ¿acepta o no la propuesta de su contraparte? No lo acepto. Hábleme más fuerte. No lo acepto, señor. ¿Alguna otra propuesta de su parte, licenciado No, hasta Guzmán? que me toque mi turno, licenciado. Ya, Respecto a la otra propuesta. pero ya le estoy dando el uso de la palabra. Ah, ¿Si ya. tiene alguna otra propuesta? Bueno, respecto a los hechos que constituyen la demanda, los considero todos controvertidos respecto tanto al gobierno del Distrito Federal como al fideicomiso que representan. ¿Por qué? No interrumpa, abogado. Me quedan claros los hechos en controversia. No es una etapa para establecer los hechos en controversia, Entonces, sino los no controvertidos. no tengo ninguna propuesta para Ya no habría que propuesta. se fije un hecho que salga de la controversia. Ya no le doy el uso de la palabra para propuestas en relación al registro público en la Dirección de Regulación Territorial, evidentemente porque no se encuentran presentes. En esos términos tengo por fijados los acuerdos que ya me expresaron y con ello concluyo esta etapa. Apertura ahora la etapa de fijación de acuerdos probatorios. Abogados, esta etapa, a semejanza de la anterior, es para que ustedes me ayuden a depurar su juicio, pero ahora contribuyendo a eliminar pruebas que sean innecesarias, ya sea porque sean dilatorias o reiterativas, o contribuyendo entre ustedes a eliminar trámites procesales. Esto de común acuerdo, no es para que debatan sobre si les debo admitir o no sus pruebas. En esos términos, licenciado Guzmán, ¿tiene alguna propuesta que hacerles a sus contrarios sobre algún acuerdo probatorio? No habría ninguna propuesta. Licenciado García, de parte de usted, ¿alguna propuesta de acuerdo probatorio? Ninguna, señor. Licenciado Udave, Tampoco, señoría. licenciado Vera. No tengo ninguna propuesta, señoría. Sin fijación de acuerdo alguno, concluyo esta etapa. Apertura la etapa de admisión de pruebas. Me voy a pronunciar, abogado, sobre la admisibilidad de las pruebas que cada quien me ofertó en sus escritos. Durante la emisión del acuerdo no les daré el uso de la palabra. Sin embargo, una vez que termine de emitir el acuerdo de todos y señale la fecha para la audiencia de juicio, y antes de concluir la etapa les voy a dar el uso de la palabra por si ustedes desean ejercer algún derecho inherente a la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señoría. ¿Algo que manifestarme antes de que me pronuncie sobre la admisibilidad? ¿Alguna cuestión que consideren que deba resolver conjuntamente con la admisibilidad de pruebas? Lo escucho, señoría, licenciado Vera. nada más para aclarar respecto, veo que la actora ofreció la confesión a cargo de mi representada. Luego, cuando la admiten de manera personal del representante legal, y ahí, en base al artículo 326, al ser parte de la Administración Pública Federal, hay disposición expresa que se libre por oficio. Entonces, nada más que tomen en consideración ese fundamento legal, por favor. Con los argumentos que ya escuchó, licenciado Guzmán, ¿algo que manifestar? Sí, que estoy de acuerdo. En base a que se va a recibir las probanzas, en este caso, me imagino que se relaciona a los confesionales que están propuestos y en relación a su representada. Sí, no hay ningún problema que se rinda por oficio. ¿Sería todo? Sí, previa calificación del pliego. ¿Algo más que me deseen manifestar? Únicamente en cuanto a la objeción de pruebas, se dejó a salvo mi derecho mediante el auto de 18. Una vez que me pronuncie sobre la admisibilidad, como se los dije, antes de cerrar la etapa les voy a dar el uso de la Gracias. palabra para ese efecto. Gracias. ¿Sería todo, abogados? Licenciado García. Igual a mí, que se me haga a través de oficio. No. Lo de las pruebas. ¿Sería todo? Sí, la confesión. ¿Algo más, licenciado Guzmán? No, En relación a lo que acaba de decir su estoy contraparte. de acuerdo, no hay problema que rinda por oficio. ¿Alguna duda hasta aquí, señor Fortino? No. Me voy a pronunciar sobre la admisibilidad de las pruebas en el orden que obran sus escritos. En este caso, la parte actora en su escrito inicial de demanda me ofreció los siguientes medios de prueba. Las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda y que obran y que ya obran en el seguro de juzgado y que de las cuales se cobró traslado a los demandados y que al efecto son las siguientes: el testimonio notarial 1645 que se acompañó a la misma demanda, varios recibos de pago que fueron exhibidos, un título de crédito denominado pagaré, el formato de declaración del impuesto predial de 2016. Debo de aclarar que también en estos mismos documentos sobra identificación del predio, un citatorio, una copia simple de un acuerdo del 28 de abril de 2016 emitido por el juzgado 44 civil. Todos estos documentos, tal y como se acompañaron a la demanda, se admiten. También me ofrece como prueba la parte actora, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, pruebas que se admiten. Me ofrece como prueba, le recuerdo, abogado, que durante la emisión del acuerdo no les daré el uso de la palabra hasta que termine.
Me ofrece como prueba también la parte actora las testimoniales a cargo de María de Lourdes Pozos Peralta, Liliana Camacho Ocampo y Antonio Camacho Ocampo. Estas pruebas testimoniales, tal y como fueron ofrecidas, toda vez que en mi opinión cumple con los requisitos de ley, se admiten. Sin embargo, debo hacerle notar, señor Fortino, en forma directa y a través de su abogado, que queda a la completa responsabilidad de usted la presentación de esos testigos en la audiencia de juicio que señalaré más adelante. Además, en mi opinión, no existe razón justificada para que las 3 personas declaren. Por lo tanto, en esta misma audiencia le requiero para que me reduzca a 2 el número de testigos, en el entendido que si no lo hace al momento que le dé el uso de la palabra a su abogado, lo haré yo en forma oficiosa. Con este fin, en esta misma audiencia le voy a entregar los citatorios que van dirigidos a los testigos que usted reduzca o que yo señale, con el apercibimiento que de no hacerlo, declararé desierta la prueba por falta de interés jurídico de su parte. En lo que se refiere a las pruebas confesionales que me ofreció usted, me ofrece la confesional a cargo de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, así como la confesional a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, anteriormente Departamento del Distrito Federal, así como en su carácter de representante legal del fideicomiso, y también me ofrece la confesional en lo que se refiere al registro público de la propiedad y del comercio. Estas pruebas, en opinión de este juzgador, no cumplen con los requisitos de ley y por lo tanto se las desecho de plano por los siguientes motivos. Las confesionales que me está ofreciendo se dirigen a instituciones de carácter público. En esos términos, la única forma en que pueden desahogar la prueba confesional a las instituciones que usted me está ofertando es a través de un interrogatorio escrito y mediante informe. Cuando se trata de personas particulares, pueden presentarse aquí las personas que los representan y aquí de viva voz declarar, pero cuando se trata de instituciones públicas, como se trata de una Sociedad Nacional de Crédito, así como las demás dependencias que le mencioné, se trata de dependencias públicas, por disposición de la ley debe hacerse a través de oficio. Para ello, era obligación de usted en su misma demanda exhibirme los interrogatorios que deberían de responder estas personas por conducto de las personas que lo representen, con la finalidad de que se desahogue la prueba. En su escrito inicial de demanda me ofrece la prueba, pero no me exhibe los interrogatorios. Por esa razón es que desecho de plano la prueba. Vale mencionar que el momento oportuno para presentarlos no es esta audiencia, ni procede tampoco que yo le dé un plazo para que lo haga, ya que dada la naturaleza de este procedimiento todo tiene que ser oral, y el ofrecimiento de pruebas en los juicios orales debe hacerse desde el escrito inicial de demanda. Por lo tanto, en mi opinión, era obligación presentar los interrogatorios en la misma escrito inicial de demanda, cuestión que al no cumplirse, repito, es razón suficiente para que se deseche dichas pruebas. En lo que se refiere a la parte demandada, registro público de la propiedad y del comercio, al momento de contestar la demanda no me ofreció prueba alguna, por lo tanto, tengo por perdido su derecho para ofrecer pruebas. En lo relativo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, al momento de contestar su demanda, me ofreció como pruebas las siguientes: las copias certificadas de los documentos con los cuales justificó el carácter de representante legal de la misma y que son mencionadas como las copias certificadas en los incisos A, B y C de su propio escrito de concesión a la demanda, consistentes en copias del nombramiento del Director General de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como de el nombramiento del Director de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como el acuerdo del Gobierno de la Ciudad de México por el cual se designaron apoderados legales. Estos documentos, tal y como se copiaron a su demanda, se admiten, aun cuando ya fueron estudiados por este juzgador cuando estudié su legitimación procesal. También me ofrece como prueba la copia certificada de las páginas 122 y 126 del Gobierno de la Ciudad de México, documentos que en los términos que fueron exhibidos se admiten. También me ofrece la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, pruebas que en esos términos se admiten. Por último, me ofrece como prueba las documentales consistentes en las copias certificadas e informes que hace referencia al inciso D y E de su ofrecimiento de pruebas consistentes, precisamente en copias certificadas de la información pedida en el oficio con terminación 2460/2016 y 2557/2016.
Estas pruebas documentales, en opinión de este juzgador, no obstante de que están legalmente a su disposición y que tenía la obligación de presentarlos a su contestación, me está acreditando que ha agotado los medios legales y materiales para hacerse de la misma con los acuses de recibo que me acompañó, de tal manera que en mi opinión resultan admisibles y se admiten. Sin embargo, queda la completa responsabilidad de su representada la presentación de estos documentos en la audiencia de juicio que señale más adelante. Es muy importante que le quede claro que en este procedimiento oral no se permite que los documentos me los presenten por promoción escrita. Tiene la obligación de presentarme los documentos oralmente en audiencia de juicio. De tal manera que si no me presenta los documentos en la audiencia de juicio, o se presenta en la audiencia y no me los presenta, o bien me presenta mediante promoción escrita los documentos y no se presenta, o me los presenta mediante promoción escrita, se presenta y no me manifiesta oralmente su intención de incorporarlos a juicio, declararé desierta la prueba, ya que tiene la obligación de cumplir con el principio de oralidad de inmediación, que implica interactuar directamente con este juzgador para incorporar los documentos oralmente en audiencia y de esa manera privilegiar el derecho de su contraparte a manifestarse en relación a los mismos. De tal manera que queda apercibida que de no presentar estos documentos en la audiencia de juicio que señala más adelante en forma oral y con las formalidades que ya le expliqué, declararé desierta la prueba por falta de interés jurídico de su parte. En lo que se refiere a la Dirección General de Regulación Territorial, al momento de contestar la demanda, me ofreció las siguientes pruebas. Las copias certificadas de la escritura pública número 41454 del 27 de octubre de 1982. Este documento, tal y como lo está ofreciendo, se admite. Me ofrece también y hace suya la copia certificada de la escritura 1645 del 22 de marzo de 1979, ofertada por el actor y que hace suya, prueba que en esos términos también se admite. También me ofrece la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones, la cual también admito. Me ofrece la confesional a cargo del actor, el señor Fortino Díaz González Fernández. Esta prueba, en mi opinión, cumple con los requisitos de ley y por tanto se admite, en el entendido de que la admito con las formalidades del procedimiento oral civil, es decir, no para que absuelva posiciones del señor Fortino, sino para que responda al interrogatorio directo que se formule en audiencia. Por lo tanto, señor Fortino, desde este momento lo cito para que usted comparezca a forma personal y no por conducto de apoderado legal a la audiencia de juicio que señale más adelante, a fin de que responda a las preguntas que se le formulen. Ya no lo citaré en su domicilio particular o en el domicilio que señaló su abogado. Desde este momento ya usted es citado. Lo apercibo que de no presentarse, presumiré ciertos los hechos que pretende demostrar su contraparte con esta prueba. Es decir, asumiré que usted está aceptando los hechos que le atribuye su contrario. ¿Estamos de acuerdo? A la parte oferente, la Dirección General de Regulación Territorial, le hago notar, perdón, a la parte oferente, Banco Nacional de Obras, que ofertó esta prueba, le hago notar. Ya me confundí. No, aclaro, perdón. Rectifico. La prueba confesional fue ofrecida por el Banco Nacional de Obras. Es ofrecida por usted, licenciado Vera. La prueba confesional. A usted, como oferente de la prueba, le hago notar sus obligaciones para con la misma. Le recuerdo que, dada la naturaleza de este procedimiento oral, tiene la obligación de presentarse en forma directa a través de cualquier apoderado legal con facultades para formular preguntas con la finalidad de interrogar al señor Fortino. Nada más una aclaración. Recuerde que no me puede interrumpir hasta que yo termine. ¿Sí? La prueba ofertada, la confesional por parte del señor Fortino, la ofreció usted. Inicié indicando que era una prueba documental por parte de la Dirección General de Regulación Territorial, pero rectifico. Son pruebas ofrecidas por usted. Entonces las anteriores que admití igual son de las mías. Son de usted, sí, lo rectifico. Sí, nada más eso. Gracias. Tiene la obligación, licenciado Vera, de presentarse en forma, usted o cualquier otro apoderado legal con facultades suficientes para formular preguntas a efecto de interrogar al señor Fortino. De no presentarse usted, aun cuando no se presente su contraparte o cualquier representante legal, declararé desierta la prueba por falta de interés jurídico de su parte, ya que le corresponde la obligación de interrogarlo en ese momento. Además, me tiene que evidenciar el interés jurídico en el desahogo de la prueba en caso de que el señor Fortino no se presente. Por lo que, de no cumplir con estos requisitos, declararé desierta la prueba. Rectifico y aclaro, las pruebas de las que ya me pronuncié son pruebas ofertadas por su representado. Y para que no haya dudas, repito, se trata de
de la escritura pública que hizo suya de su contraparte, de la copia certificada que me acompañó a su contestación de demanda, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la confesional que ya hice referencia. En lo que se refiere a la Dirección General de Regulación Territorial, me ofreció la misma instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales admito. El decreto expropiatorio del 4 de enero de 1974. Sin embargo, en lo que se refiere a este decreto, debo hacer referencia que no se acompañó la contestación de la demanda. Por lo tanto, este decreto se desecha de plano, ya que se dice que se exhibió la contestación, pero se incumplió con la obligación de presentarla. Por lo tanto, desecho esta prueba. Misma suerte no sucede con la copia certificada de la cédula de contratación del 15 de diciembre de 1976, que sí se acompañó el escrito de contestación a la demanda y en esos términos se admite. En lo que se refiere al gobierno de la Ciudad de México en forma directa y en representación del fideicomiso, me ofreció las siguientes pruebas. La confesional a cargo del señor Fortino Díaz González Hernández. Esto me lo ofreció en los dos caracteres, tanto como representante del gobierno de la ciudad como del propio fideicomiso. Prueba que al cumplir con los requisitos de ley se admite en los términos que ya expliqué, es decir, no como para que absuelva posiciones, sino para que responda al interrogatorio directo. En esos términos, le subsiste, al igual que su colitigante, la obligación de presentarse cualquier representante legal del gobierno de la Ciudad de México o del fideicomiso con la finalidad de formular oralmente el interrogatorio. De no presentarse, declaré desierta la prueba por falta de interés jurídico, se presente o no su contrario. ¿Estamos de acuerdo? Señor Fortino, así como tiene la obligación de comparecer a responder a las preguntas que le va a formular la institución de crédito demandada, también subsiste la obligación, en los mismos términos, para que responda al interrogatorio del gobierno de la Ciudad de México y del fideicomiso, con el mismo apercibimiento, que de no presentarse en forma directa, presumiré ciertos los hechos que le atribuye sus contrarios. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. También me ofrece como prueba el gobierno de la Ciudad de México la documentación consistente en las copias certificadas de los informes y documentación que se le requirió a la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, así como la Dirección General de Regulación Territorial, de Secretaría de Finanzas, del subtesorero del Catastro y Patrón Territorial de la Ciudad de México y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Estas pruebas documentales que me está ofreciendo, me las ofrece tanto en su carácter de representante legal del fideicomiso como también del gobierno de la Ciudad de México. Y al efecto me acompañó en su contestación de demanda del acuse de recibo, donde me acredita que agotó los medios legales para hacerse de esta prueba. En esos términos, al igual que a sus colitigantes, considero que cumple con los requisitos de ley su prueba y por lo tanto se admite, en el entendido de que tiene las mismas cargas y responsabilidades que su colitigante. Es decir, debe de presentarme estos documentos y este informe oralmente en la audiencia de juicio que señale más adelante. De tal manera que si no cumple con este requisito, declararé desierta la prueba por falta de interés jurídico de su parte, ya que se trata de documentos que legalmente están a su disposición, pero que me acreditó haber agotado los medios legales y materiales. De no cumplir con esta obligación de presentarlos oralmente en la audiencia, declararé desierta la prueba por falta de interés de su parte, reiterándole lo mismo que a su colitigante. Está prohibido presentarlas por escrito y no presentarse a la audiencia. Tiene que ser oralmente en la audiencia de juicio que señale más adelante. En consecuencia, a efecto de deshogar las pruebas que fueron previamente admitidas, en este momento señalo como fecha, para que tenga verificativo la audiencia de juicio, las 10 horas del día 12 de enero del próximo año. Repito, las 10 horas del día 12 de enero del próximo año. Quedan formalmente citados todas las partes a los docentes para que se presenten a la misma, en el entendido que en esa audiencia desahogaré y recibiré las pruebas que ya admití. Además, escucharé sus alegatos y emitiré la sentencia. Por lo que los apercibo, que además de ser efectivos los apercibimientos que les expliqué, pueden perder cualquier derecho que deban ejercer en la citada audiencia, se perderá la explicación de la sentencia y quedará a disposición una copia de la misma en el juzgado. Además, les hago notar el hecho de que desde el mismo día 12 de enero quedarán ustedes legalmente notificados de la sentencia, por lo que no deben de atender a la publicación por boletín judicial. Es desde esa misma fecha, se presenten o no, que se les tendrá por legalmente notificados de esa resolución. Licenciados, como se los expliqué, antes de que cierre la etapa les voy a dar el uso de la palabra por si desean ejercer algún derecho inherente a la misma. Comienzo de derecha a izquierda con usted, licenciado Guzmán. ¿Algo que manifestarme?
Sí, su señoría, en base a la vista que nos dio para reducción de testigos, venimos a excluir de los testigos al señor Antonio Camacho Ocampo, quedando para que rindan testimonio en la audiencia de ley María de Lourdes Pozos Peralta y Liliana Camacho Ocampo. ¿Sería todo, licenciado? Sí, todo. Licenciado García, le doy el uso de la palabra para que me manifieste lo que considere. No, señora, así está bien. Licenciado, ¿lo escucho? Sí, señoría, 3 peticiones. La primera de ellas, y en consideración al contenido del auto de 18 de octubre de este año, mediante el cual se dejó abierta la posibilidad de ejercer mi derecho a objetar las pruebas de la parte actora, solicito en términos del artículo 340, 977 y 982 del Código de Procedimientos Civiles, vengo a objetar todas las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito inicial de demanda. Con relación a la segunda petición, su señoría, solicito en términos del cuarto párrafo del artículo 112 relacionado con los artículos 977 y 978 del Código de Procedimientos Civiles que se tenga autorizada a la ciudadana Araceli Araujo Bautista para oír y recibir notificaciones, así como recoger documentos y valores. Por último, solicito a su señoría que se sirva a expedir copia certificada de la presente diligencia, de la videograbación de la presente diligencia preliminar en términos del artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles, solicitando que dicha actuación y dicha constancia se expida sin costo alguno a mi representada por tratarse de una autoridad adscrita al Gobierno de la Ciudad de México en términos del artículo 248 del Código Fiscal de esta ciudad. ¿Sería todo, licenciado? Sí, señor. Licenciado Vera, ¿lo escucho? Señoría, en base en lo dispuesto por el artículo 1013 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, solicito por este medio se me tengan por objetados los documentos exhibidos por la parte actora adjunto al escrito inicial de demanda, en base a que de los mismos no se acredita una relación o nexo jurídico, obligación que tenga mi representante en su carácter liso y llano de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con la parte actora, en virtud de que se demandó en esos aspectos y nunca se hizo referencia a que el documento base de la acción exhibido por la parte actora se desprende que la intervención del Banco Nacional de Obras era en su carácter de fiduciario del fideicomiso Fideurbe, lo cual es un negocio jurídico diverso a mi representada, el cual se demostrará con el cúmulo de pruebas ofrecidas por mi representada que ha quedado extinto, acreditándole la falta de legitimación pasiva de mi representada. Eso es todo, señor. Licenciado Guzmán, con las 2 objeciones que ya escuchó de sus contrarios, le doy el uso de la palabra. Sí, en relación a las objeciones que hacen los abogados de la contraria, es de manifestar que los documentos que se exhiben como base de la acción son de índole público y tendrá que ser solamente una objeción que vaya directamente a atacar la autenticidad o alguna situación respecto al contenido de matriz para que surtan sus objeciones que manifiestan, señor. Es todo. En los términos que cada quien me expuso, voy a proceder a resolver lo conducente. En primer lugar, dado que está en trámite una excepción de incompetencia que fue promovida por el Gobierno de la Ciudad de México en representación del fideicomiso, ordeno se gire atento oficio a la sala que conoce de dicha incompetencia con la finalidad de informarle que ya quedó acreditada la legitimación procesal del Gobierno de la Ciudad de México como representante del fideicomiso a efecto de que continúe con el trámite de dicha incompetencia. Recuerden que la incompetencia no la resuelvo yo, sino la resuelve la sala civil en turno. Esto con el fin de que en la sala estén enterados de que ese aspecto ya quedó aquí regularizado. En relación a la reducción de testigos planteada por la parte actora, tengo por reducir los testigos en los términos que ya me expuso y como ya lo expliqué con anterioridad, en este momento le voy a entregar los citatorios únicamente de las personas que van a tener la obligación de presentarlos en la audiencia de juicio respectiva. Además, tengo en tiempo y forma tanto al codemandado, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como a la institución de crédito demandada, Banobras, en tiempo y forma objetando los documentos que me han indicado, reservando los argumentos y contraargumentos expuestos por cada una de las partes para ser analizados en la sentencia definitiva. Asimismo,
tengo por autorizado a las personas que me mencionó para los fines que me ha expresado, de lo que deberá quedar constancia en el acta de la audiencia respectiva. Y por último, al no adicionar copias a las solicitadas por usted, su contraparte, le autorizo la expedición de las copias certificadas del audio y video, sin pago de derecho alguno, ya que efectivamente, por las razones que me expone, no está autorizado el pago de derechos cuando se trata propiamente de dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Con ello, concluyo esta etapa de la audiencia preliminar. Abogados, señor Fortino, ya estoy por concluir esta audiencia. Voy a pronunciarme sobre el apercibimiento que decreté a las partes con motivo de su presencia en este juzgado y después les daré el uso de la palabra por si me desean hacer alguna petición antes de cerrarla. Recuerden ustedes que todas las peticiones son orales. Cualquier promoción que presente por escrito se las desecho de plano. Entonces, en esos términos, la oportunidad para pedirme lo que quieran es antes de que cierre la audiencia. Al respecto, en el acuerdo del 28 de octubre de este año, que señaló la fecha de esta audiencia, este juzgador fue claro en establecerles el hecho de que quien no se presentara a la audiencia le pondría una multa por la cantidad de 2,000 pesos. Esta multa obedece a la obligación que tiene este juzgador de administrarles justicia en forma pronta y expedita, lo cual solo se puede hacer en la presencia de las partes. Sin embargo, debo de aclarar que administrarles justicia en forma pronta y expedita no nada más se cumple instruyendo procedimientos rápidos, sino también agotando medios alternativos de solución. Para ello requiero la presencia de todas las partes. Cuando una de las partes no se presenta a las audiencias, generan que no puedan agotarse estos medios alternos, lo cual afecta a los derechos humanos establecidos en el artículo 17 de la Constitución y 8º de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de otros justiciables que bien pudiesen beneficiarse con la resolución de sus problemas en la misma audiencia o bien con la reducción de cargas de trabajo al resolverse asuntos a través de estos medios alternos. De tal manera que cuando no se presentan y generan el hecho de que no se puedan obtener sus medios alternativos, de ahí consideró justo sancionar con una multa su no presentación a la audiencia. En el caso, a pesar de que todas las partes fueron notificadas por boletín judicial en esta audiencia, en este momento no se presentó ninguna persona que representara a la Dirección General de Regulación Territorial como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y no tengo acreditada hasta este momento una causa justificada por la cual no se presentaron. Por tanto, considero justo imponerles la multa antes señalada, misma que constituye la sanción mínima establecida en la ley por no presentarse a esta audiencia. En esos términos, ordeno seguir atento oficio a la dirección de multas de este tribunal, acompañando copias certificadas y la información necesaria con que se cuente, a efecto de hacer efectivo el cobro de esta sanción económica. Secretaria, ¿de acuerdo? Sí, no se da cumplimiento a este mandato. Sí, señor juez. Licenciados, les voy a dar el uso de palabra por si tienen alguna petición final antes de cerrar la audiencia. Licenciado Guzmán. No, ninguna. Licenciado García. Ninguna, sí. Licenciado Eudave. Ninguna, su señoría. Licenciado Vera. Sí, señoría, solicito se me expida copia certificada del medio donde quedó grabado la presente audiencia. ¿Algo que adicionar, licenciado Ya, Guzmán? Le autorizo la expedición de las copias certificadas que me pide, previo pago de derechos y razón que por su recibo obra en autos, ya que su contraparte no adiciona copias a las solicitadas por usted. Señor Fortino, ¿alguna duda de lo que ha escuchado en esta audiencia? No, ninguna gracias. Secretario, de acuerdos, devuélvale sus identificaciones y entréguele los citatorios de sus testigos a la parte actual. Sí, señor juez. Sí. ¿Verdad? Qué amable, gracias. Al haberse agotado el objeto de esta audiencia preliminar, en este acto tengo ambas partes por notificadas, incluyendo los ausentes, de todas las resoluciones emitidas en la misma, y tengo por perdido cualquier derecho que debieron ejercitar en esta audiencia. Secretaria, de acuerdo, sírvase a levantar el acta respectiva y cerrar el video correspondiente. Con lo cual, en este acto doy por concluida la presente audiencia preliminar.
A las 15:22 del día desactúa, se cierra la grabación de la presente audiencia. Por favor, todos se ponen de pie para las actividades ciudadanas. Buenas tardes a todas y a todos. Es todo, abogados.